Bueno, RaverQuest maníacos, pues ya estamos aquí de regreso en un nuevo contenido en RaverQuest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy a continuar con el análisis a fondo que empezamos ayer a realizar de las DPVR E4. Este visor ya os comenté en el unboxing que hicimos ayer, que es un visor para conectar al PC, es un visor que va por cable y que no tiene ningún tipo de formato standalone ni tiene temas de wifi. Bueno, el visor ya os lo mostré ayer, pero os lo vuelvo a mostrar. Aquí lo tenéis. El cable. Y ahí las lentes, el facial y demás. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un análisis a fondo de este visor, tanto lo que es el visor en sí como lo que son los mandos, los controladores, y no quiero empezar sin dar las gracias de nuevo a los chicos de DPVR por habernos facilitado uno de sus visores para, bueno, pues para poder hacer este análisis y compartirlo con los RaverQuest maníacos. Por otro lado, comentaros que el precio en la tienda, seguramente habéis visto que el precio del visor en otras tiendas como Amazon es bastante caro, pero en la tienda oficial de DPVR está a 549,99 euros, y si utilizáis el descuento que tenéis en la descripción del vídeo, os saldrá, bueno, que nos ha concedido DPVR para nuestro canal, pues os saldrá por 499 euros, un precio bastante ajustado. Bien, bueno, y vamos a comenzar ya con el análisis de este visor y vamos a empezar por lo primero, que es cómo conectar el visor a lo que es el ordenador. Tenemos que tener lógicamente un ordenador lo más potente posible para que el visor pueda hacer su trabajo. Por un lado, ayer ya en el unboxing os comenté que había varios elementos que venían con el producto, entre otros este transformador. ¿Por qué el transformador? Ahora ya lo entendí mejor. Porque el visor hay que conectarlo a la red eléctrica, ¿vale? Y por otro lado nos venía este cable, un cable para conectar al ordenador, donde teníamos varias salidas, que las muestro aquí. Tenemos por aquí este, que es, yo ayer lo nombré como USB tipo C, pero me equivoqué, después lo vi y lo concreté en que es un USB 3.0. Este sería el DisplayPort 1.4 y este sería el HDMI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo conectaríamos esto? Pues este cable DisplayPort lo conectamos directamente a la pestañita, a la cajita negra que tengo aquí, a esta que os estoy acercando, lo conectamos, ¿de acuerdo? Y después conectaríamos al ordenador estas dos piezas. Conectaríamos el HDMI a nuestra tarjeta gráfica, este HDMI, y el USB a un USB 3.0, tiene que ser 3.0 de nuestro ordenador. De esa manera, pues ya tendríamos todo conectado, y lógicamente aquí en la cajita esta que viene aquí también con el cable, en este hueco que vemos ahí, se conectaría el cable de la electricidad, el de este transformador, se conectaría a este extremo y a la pared, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos todo el sistema montado. Bien, una vez que hubiéramos hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, pues simplemente bajarnos de la página de DPVR el software correspondiente a nuestro ordenador e instalarlo. Una vez que lo instalamos, pues ahí vamos a poder, por un lado, actualizar el firmware del visor, que es muy recomendable cuando lo conectamos por primera vez, y por otro lado nos hará un testeo de si el ordenador que tenemos y todo el sistema es compatible con el uso del visor, y también podremos conectar, hacer una serie de configuraciones del mando, del visor, etcétera, como temas como la IPD y demás que ahora comentaré. Por otro lado, este software es el que va a controlar un poco todo el sistema, ¿de acuerdo? Desde el ordenador, por tanto tenemos que tener activado este software en todo momento para usar el visor. También en el mismo software se nos va a hacer un testeo, aparte del sistema completo, de si los cables están bien conectados. Si en algún momento el DisplayPort
o lo que es el HDMI o el USB están mal conectados, o imaginaros que habéis conectado el USB a un USB que no es 3.0, os lo indicará en ese software. Bueno, pues una vez que ya lo hemos conectado, que todo está ok, ya podemos empezar a usar el visor. Antes de continuar con el uso del visor, vamos a analizar un poco la comodidad del mismo. El visor en sí, pues destaca en comodidad, es muy liviano, pesa más el cable que el propio visor. El visor es bastante liviano, fijaos que con una mano lo estoy sosteniendo sin problema. Viene almohadillado tanto por los laterales como por la parte de atrás, como por la parte de adelante, y además tiene este facial muy parecido, muy elástico, como veis, muy parecido al que trae las PSVR 2 concretamente, que hace que todo el proceso sea muy cómodo, ¿de acuerdo? No pesa nada en la cabeza, me lo voy a poner ahora mismo un momentito y veréis que queda muy bien y no pesa nada en la cabeza. Para ponérselo, este visor tiene la cualidad de que podemos levantar el visor, fijaros, lo podemos poner así, nos lo ponemos en la cara y bajamos y ya prácticamente lo tendremos puesto. El cable lo podemos dejar por aquí o por aquí según nos venga bien, ¿de acuerdo? Esta cualidad es muy interesante de que el visor se pueda levantar, porque podemos, a este visor, como os comento, no tiene pass-through, con lo cual no tiene un pass-through pero muy limitado, y por tanto si tenemos que interactuar con algún amigo que entre, algún familiar, etcétera, pues es bastante más complicado que con un visor standalone. Pues con esta función de levantarlo, pues nos facilita mucho la labor. ¿Qué ocurre? Que tiene un pequeñito fallo, y es que cuando nos lo bajamos de nuevo, esta parte de aquí se nos va a chocar con la frente y no va a quedar bien posicionado. Por tanto, lo bajamos, ahora mismo me está chocando en las cejas y tendremos que ajustarlo un poquito para que nos quede correctamente, ¿de acuerdo? Pero por lo demás es muy cómodo. En ese sentido es muy ergonómico, muy cómodo. Y tiene un almohadillado, como digo, por todas partes, con lo cual su uso se hace bastante cómodo, no hay ningún tipo de problema. Bien, por tanto en ergonomía pues le daría una muy buena puntuación, porque ya digo que aparte de que el visor es muy liviano, porque claro, al no llevar wifi, al no llevar todo el trabajo, digamos así, de procesamiento, etcétera, lo va a hacer el ordenador. Simplemente es un instrumento visual, básicamente el visor, pues no tiene tanto peso en sí, ¿no? Excepto las lentes, los paneles que lleva, etcétera. Por tanto, pues se hace que el visor, a pesar de tener lentes Fresnel, es muy liviano. Bien. Y además, pues como digo, muy cómodo. Ya habéis visto la facilidad con la que me lo he puesto y es súper cómodo. No te aprieta por ningún lado, las almohadillas son las adecuadas para que no haga daño por ningún sitio. Y por tanto, en ese sentido, no hay ningún pero que ponerle a este DPVR E4. Bien, una vez que ya nos hemos situado el visor, entraremos en la fase de crear nuestra área de juego. Esa área de juego la vamos a hacer a través del visor y a través del software que yo os he comentado que hay que instalar. Nos va a hacer una serie de testeos, tendremos que mirar hacia un lado, hacia otro con el visor para que haga un escaneo de lo que es el tema de toda la habitación, y pues eso va a provocar que finalmente, como en cualquier visor que hayamos usado, tendremos que señalar nuestro espacio, la altura, todas esas cosas. En ese sentido no es nada es muy parecido, quiero decir, a cualquier otro visor que podáis haber usado. Una vez que lo hemos conseguido, puede ser que este tracking inicial o el situar esta área de juego al principio pueda tener algún problema. Tenéis que tener la zona donde estéis con el visor bien iluminada, sin tampoco exceso de iluminación, pero bien iluminada, para que el traqueo que lleva, el posicionamiento completo que lleva con 4 cámaras el visor, funcione correctamente y nos mida bien ese área de trabajo o de juego, ¿no? Entonces, una vez que hemos sobrepasado esta configuración del área de juego, pasaremos a lo que es, nos preguntará el visor si queremos ejecutar SteamVR directamente. Lógicamente tendremos que tener instalado en nuestro ordenador SteamVR, y directamente el visor ya va a entrar en SteamVR del tirón. Bien,
una vez que estamos ya en SteamVR, lo siguiente que a lo mejor se nos haría palpable de hacer es el tema de la IPD. La IPD va por software, no va por ni es automática, ni va por ningún sistema de rueda ni nada, es por el vía software. Tendremos que darle a una opción que tenemos entre la configuración del software, que el que os he comentado antes, para el tema de la IPD. Tiene un rango entre 50 y 80 milímetros, y con los mandos y a través de una imagen que vemos en pantalla lo iremos graduando hasta que alcancemos la IPD que cada uno tengamos, ¿no? Bien, esto es importante, como sabéis, en cualquier visor, para obtener la mejor calidad visual posible. Por tanto, este paso hay que darlo nada más empezar y tengamos el visor conectado, para que después el resto de la experiencia sea lo más óptima posible. Bien, inconveniente que podría tener, pues eso, que no es una IPD como algunos visores standalone, que es automática o que es con una ruedecita, es mucho más sencillo, sino que no es que sea difícil hacerlo por software, pero quizá quede un poco menos dinámico, menos moderno, digamos así, el hecho de que sea vía software. Pero bueno, siendo un visor de PC, pues tampoco es tampoco descabellado, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué características, antes de continuar ya con la experiencia y todo eso, qué características tiene este visor a nivel técnico? Bueno, pues tiene una resolución de 3664 x 1920, tiene posibilidad de 120 Hz, 90 Hz y 72 Hz, todo en 4K, por esa resolución que acabo de mencionar. Tiene un panel LCD especial, solo un panel fast, ellos los llaman fast, para una respuesta rápida y demás, para que los juegos vayan fluidos y todo eso. Y después tenemos unas lentes Fresnel, ¿de acuerdo? Unas lentes Fresnel de última tecnología, y que ahora vamos a analizar brevemente. Por el FOV que se nos asegura que tiene el visor son 116 grados, y tiene posicionamiento completo con las 4 cámaras que se pueden ver aquí en el visor perfectamente. Ahí tenéis las dos aquí en este lateral y otras dos en ese lateral. Tiene también un LED que se puede configurar a través de aquí. Ahora mismo no se ve porque no está encendido, pero tiene un LED aquí luminoso. Más que nada una curiosidad, que se puede configurar también en el software del propio visor. Y podemos cambiarle el color, el parpadeo que tenga, etcétera, etcétera. Bien, y aparte de esto, pues básicamente esto es las características a nivel después de ponernos a jugar y demás, más destacables. Tiene lógicamente también sonido, y ahora vamos a comentar todos estos aspectos según mi experiencia, lógicamente, que puede diferir de la experiencia de otros usuarios, etcétera, pero yo tengo que dar la experiencia que yo he tenido, como es lógico y normal. Bien, en cuanto a la resolución, sí es verdad que el visor se ve muy bien, hasta donde unas lentes Fresnel nos pueden dar nitidez y claridad de imagen. La experiencia visual es buena, ahí no hay ninguna duda. Y después lucen bastante los 120 Hz. Lógicamente podemos ponerlo a 90 o a 72, pero es verdad que aquí sí se nota, por ejemplo, el uso del cable en cuanto a la menor latencia que va a tener toda la experiencia, etcétera, etcétera. Y los 120 Hz muy importantes, porque todas las experiencias que yo he realizado con este visor, generalmente, alguna ha podido haber algún problema, pero en general, de todas formas, las comentaremos a fondo en el próximo y último vídeo de análisis de este visor. En todas las pruebas los juegos iban perfectamente fluidos, incluso en juegos tan exigentes como Microsoft Flight Simulator, que ya sabéis que es uno de los simuladores más exigentes, me iba perfectamente bien sin ningún tipo de problema. Con lo cual, la combinación de ese panel LCD Fast, la resolución que tiene el visor, junto con las lentes Fresnel de última generación, vamos a llamarlas así, y también el tema de los 120 Hz, hacen un conjunto de una experiencia visual bastante buena, hablando vuelvo a repetir, de un visor con lentes Fresnel
Por ejemplo, si hacemos una comparación con las MetaQuest 2 estrictamente a lo que PSVR se refiere, pues bajo mi punto de vista, estas DPVR 4 saldrían ganando en muchos conceptos, en claridad de la imagen, en la fluidez, etcétera, etcétera. Después otra cosa es las MetaQuest 2 en su formato standalone, pero en formato PSVR, bajo mi punto de vista, siendo las dos con lentes Fresnel, DPVR E4 salen ganando. Bien, en cuanto al FOV, bueno, otra cosa, vamos a las lentes vamos a las lentes Fresnel, vamos a analizarlas un poco. Dentro de las lentes, como siempre, hay un punto un poco polémico, que es el tema del punto dulce. El punto dulce en este visor, teniendo unas lentes Fresnel, pues es bastante reducido y bastante, a mí al principio me costó bastante llegar a mi punto dulce. Es verdad que una vez que llegas, pues todo se ve bastante nítido y bastante bien. Pero también es cierto, y no hay que por qué no decirlo, que es un poco complicado llegar a ese punto dulce. Por otro lado, tenemos el tema de que la imagen es verdad que se ve muy nítida, es verdad que se ve muy bien, pero las lentes Fresnel, obviamente, si las comparamos con unas lentes Pancake, pues la nitidez y sobre todo la claridad de imagen que te da no es la misma. Por tanto, la comparación es odiosa, pero si comparamos las lentes Fresnel con las lentes Pancake, lógicamente la calidad visual de las Pancake son mejores. No obstante, sí hay que indicar que dentro de las lentes Fresnel, que es donde tendríamos que analizar este visor, bueno, pues es verdad que estas lentes Fresnel se ven bastante mejor que las que utiliza MetaQuest 2. Por tanto, pues en ese sentido, sus lentes son buenas si las enfocamos dentro de lo que son lentes Fresnel. Y con ese tema de que quizá pues es algo propio de las lentes Fresnel, que no se vea todo totalmente claro ni totalmente nítido. Pero es verdad que en varias experiencias que yo he tenido podemos ver los objetos a la lejanía con cierto grado de nitidez, y quizá ya vuelvo a repetir, no lo mismo que si utilizamos unas lentes Pancake, pero dentro del uso de lentes Fresnel, de la mejor experiencia que yo he podido tener en este sentido. Por otro lado, hay que también destacar el tema de que tiene un poquito de glare. Las lentes tienen un poquito de glare, y este glare no es molesto hasta el punto de que nos rompa la experiencia VR, pero sí es verdad que está ahí siempre presente, sobre todo en los dos laterales. Quizá cuando giramos un poco la cabeza y demás, lo notamos más, ese pequeño glare. Y también es verdad que yo, por lo menos en mi experiencia, una vez que me he sumergido en los distintos juegos a los que estaba jugando, prácticamente no me he dado cuenta de este glare. Me he dado cuenta cuando a lo mejor lo he mirado expresamente, pero una vez que estás jugando no se aprecia mucho, ¿de acuerdo? Quizá en alguna imagen más oscura pueda resaltar más, pero no es algo que, siendo un defecto de las lentes Fresnel y que no es deseable en una experiencia VR, no es tampoco algo realmente que te rompa lo que es la experiencia, ¿no? Bien, por otro lado, en cuanto a todo este tema del sistema visual, etcétera, hay una cuestión también un poco peliaguda que yo he conseguido solucionar, y es que cuando nos ponemos el visor, esperaros que me quito las gafas, cuando nos ponemos el visor, por ejemplo, como lo tengo yo puesto, si no tenemos cuidado, yo por ejemplo ahora me lo he puesto, como ya estoy acostumbrado, me lo he puesto bien y no queda hueco por aquí debajo que nos haga ver el exterior, ¿no? Pero si cuando levantamos el visor no lo colocamos y no lo colocamos bien, esto se queda al aire y podemos ver el exterior y también incluso que nos entre luz. Por tanto, es muy recomendable que os aseguréis, apretando, etcétera, etcétera, que os quede la cara totalmente hermética con respecto al visor. Después, en cuanto, por ejemplo, otra cosa que yo he analizado un poco respecto al uso de lentes en este visor, yo, digamos así, de forma oficial, yo he estado mirando la página web de DPVR y no he visto que hay unas lentes antirrayas,
pero no sé si ellos tendrán, la verdad no puedo afirmarlo, si tendrán servicio de crearte unas lentes en el caso de que tengamos que usar gafas, porque el visor, una vez que te lo pones, queda bastante cerca a los ojos, y si tenemos unas gafas pues también quedarían bastante cerca de las lentes, y quizá por eso ellos vendan ese sistema anti-rayado. Pero no sé si venderán ellos o alguna compañía independiente creará lentes graduadas para este tipo de visor. En todo caso, yo por ejemplo, que no tengo que usar gafas por el tema de la presbicia, no tengo ningún tipo de problema, pero sí es verdad que el visor en sí no trae ningún separador para uso de gafas, y quizá esto pueda ser algo a mejorar, digamos así, en próximos visores de esta compañía, o que lo vendan por separado, porque puede ser que para algunos usuarios que usen gafas pues pueda tener ciertos problemas a la hora de no rayar las lentes, etcétera, etcétera. También lo quería comentar porque seguramente habrá usuarios que querrán saberlo si tienen lentes graduadas o no. En principio, ya digo, yo he estado mirando en la página web y no he visto ningún tipo de lente graduada. Yo ya no sé si escribiéndole a ellos por el chat o lo que sea se podrá obtener o no se podrá obtener, ¿de acuerdo? Bien, salvando este tema de para que no entre la luz, de cómo posicionar el visor correctamente para este tema, vamos a pasar al tema del FOV. El FOV, veamos, he notado que el FOV es más amplio que las MetaQuest 2, por ejemplo. Pero me resulta curioso porque yo, que estoy acostumbrado a usar el Pico 4, por ejemplo, que ya sabéis que tiene un FOV bastante grande, y cuando le ponemos ese facial especial, que no es el oficial, incluso tenemos más FOV, no me termina de convencer el FOV que tiene este visor. Es verdad, vuelvo a repetir, que es más amplio que lo que es el FOV de las MetaQuest 2, pero quizás sea más amplio a lo ancho que a lo largo. Al menos esa sensación me da a mí. Por tanto, bueno, pues es verdad que mejoramos la experiencia respecto a MetaQuest 2 por ese FOV ampliado, pero quizá a lo mejor, pues es lo que digo, quizá en las Pico 4 el FOV es como más amplio en general, y aquí parece como más amplio a lo ancho, pero a lo largo parece como más acotado. No sé, es mi sensación. No quiero con eso decir que no tenga, lógicamente, estos 116 grados de FOV, pero yo no lo he notado especialmente, ¿de acuerdo? He notado, pues sí, que hay una mejora, que el FOV es mayor que el que teníamos en MetaQuest 2 con lentes Fresnel, pero no me ha sorprendido tanto como para destacarlo así de forma grandilocuente, ¿no? Simplemente que sí, que tenemos mejor FOV y que, bueno, pues la experiencia, lógicamente, unido a esas lentes Fresnel de última generación, a esos 120 Hz, al hecho de tener el cable conectado, etcétera, etcétera, pues lógicamente hace que toda la experiencia en general sea mucho mejor. Bien, más cuestiones que tengo por aquí. Bueno, una cosa importante, una vez que ya hemos analizado un poco el visor en sí, temas del calor, el calor del visor. El visor se calienta bastante, ¿vale? No molesta cuando nosotros lo tenemos puesto, no molesta el calor. Es verdad que en verano también los visores tienden a calentarse más, y nosotros también propiamente, por el tema del calor, pues estamos más acalorados. Pero es verdad que esta parte de aquí de delante, cuando pasa un rato, se siente muy caliente, bastante caliente, aunque nosotros interiormente no lo notamos tanto, pero se siente caliente. Y la petaquilla esta que lleva esto aquí también se calienta, y como está rozándonos todo el rato el cuello o esta parte de aquí, pues en verano especialmente puede ser molesto, porque nos da un poquito de calor adicional. No es que nos vayamos a quemar ni nada, pero hay que destacar este aspecto, entre comillas, en lo negativo, de que se calienta bastante. Bueno, después cuando nos ponemos el visor, no nos sentimos tan acalorados, porque el facial, al ser así plastificado como os he enseñado, que por cierto os voy a enseñar también las lentes Fresnel ya de paso, y el facial que vemos aquí, que tiene también el tema de la nariz y demás, el facial la verdad que está muy bien. Al tener este tipo de facial no nos vamos a sentir tan acalorados. Es verdad que tampoco tiene, como veis, el visor ninguna rejilla para sacar el aire hacia afuera, pero también es verdad que por abajo siempre nos queda un pequeño hueco donde el visor se va aireando. Quizá no sea suficiente, pero tiene un sistema de aireado, digamos así, por abajo,
por ese huequecito que nos queda, que porque no nos queda el visor totalmente sellado con nuestra cara, sino que por abajo queda un pequeño filillo por donde se va aireando un poco el interior. También es verdad que gracias a que, o en perjuicio de que no tiene esa rejilla que directamente nos saque el aire de dentro, pues tiene más tendencia a que las lentes se nos empañen de forma más asidua, ¿de acuerdo? Bien, después algo que también me ha molestado un poquito de este visor es que esta petaca, sobre todo cuando estamos moviendo, esta petaca de aquí me quiero referir, cuando nos estamos moviendo la cabeza hacia un lado, hacia otro y demás, hace un ruido constante, como una vibración, como si fuera un móvil vibrando. De vez en cuando desaparece, pero es un run run continuo, que yo creo que es el sistema de tracking fundamentalmente, que puede llegar a ser molesto. Es verdad que cuando estamos dentro de un juego, como empieza la música tal y cual, pues, y sobre todo si usamos auriculares, pues claro, esto pasa desapercibido porque ya no lo vamos a escuchar. Pero si estamos usando el visor pues así normalmente, sin auriculares y sin nada, porque como veis tampoco tiene entrada de auriculares para poder escuchar el audio. Si los altavoces del visor tendríamos que hacerlo conectando los auriculares al ordenador, pues puede resultar molesto ese run run continuo que tenemos en la oreja, debido a ese... pues a esta petaca que bueno, que cuando va haciendo el tracking pues hace ese ruido un poco desagradable. Pero bueno, no es tampoco una cosa estruendosa, sino que es un continuo, que de vez en cuando para, pero que está ahí presente y que quizá a lo mejor sería también una posible mejora para un visor futuro que saque esta compañía. Bien, yéndonos al tema de los cables, del cableado, bueno, ya sabéis, a mí se me conoce ya por las redes como el señor anticables, básicamente. Bueno, pues sí, yo les diría a sus creadores que en sus próximos visores intentaran simplificar un poco el sistema de conectado al ordenador, porque claro, tener que tener el visor conectado a la corriente y además con un cable, que además el cable, si es verdad, lo tengo por aquí, si es verdad que no es muy gordo, como veis, no es demasiado gordo, pero aún así le falta un poco, bajo mi punto de vista, de flexibilidad, de manera que además también tiene otra cuestión que en ese sentido la Sony PSVR 2 está muy bien, y es que el cable, fijaros que aquí el cable lo tenemos en el lateral, como suele ser costumbre en visores PSVR. Sin embargo, las PSVR 2 lo tienen en la parte de atrás, el cable llega hasta la parte de atrás y de aquí sale el cable y se nos queda colgando por atrás. El hecho de que esté en el lado a mí me parece más molesto. Yo he usado la Sony PSVR 2, como sabéis, he usado este visor y muchas veces el cable te tira hacia un lado cuando quieres girarte y demás, sobre todo en experiencias que se hacen de pie, cuando es un simulador y estás sentado, pues no tanto. Pero en experiencias de, que os digo yo, Doom 3, cualquier juego de acción, un shooter, etcétera, un juego de puzzles, nos va tirando un poco, nos va dando tirones y es un poco molesto. Por tanto, pues yo le recomendaría a los creadores del visor que para próximos visores pues intentaran simplificar este modo de conexión, de manera que pues de forma parecida como hace las PSVR 2, si lo pueden situar en la parte de atrás es mucho más cómodo a la hora de movernos, y después por otro lado simplificar la conexión de forma de que, pues que digo yo, que el visor se alimente en vez de la red eléctrica, pues se alimente del propio ordenador, que coja la energía del propio ordenador, simplificando todo, y de esa manera probablemente sea mucho más cómodo de usar. Pero bueno, esto sobre todo se aprecia cuando usamos experiencias en movimiento, que estamos de pie, que nos tenemos que mover hacia un lado, hacia otro. Si estamos en un simulador, pues esto tampoco es reseñable, que fundamentalmente será el público objetivo de este tipo de visor. Bien, por otro lado, en cuanto a esto no lo he comentado anteriormente, en cuanto a la colorimetría que vamos a apreciar dentro del visor, tenemos una colorimetría pues propia de lentes Fresnel y de un panel LCD. Bueno, los colores están bien, en todas las experiencias que yo he jugado la imagen se ve bien, correctamente, quizá los colores le falte un poco de viveza en cierta manera, pero bien, correcto, en la colorimetría correcto. Y después los negros, sí es verdad que tiene el defecto, digamos así, propio de no tener un panel OLED o no tener ningún tipo de no tener ningún tipo de local dimming, etcétera, etcétera.
y por tanto pues son grises notorios, digamos así. No es un negro puro en absoluto, sino que los negros, excepto en determinadas zonas concretas, pues suelen ser como tramas de grises, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto no nos tiene que sorprender teniendo unas lentes Fresnel el visor y teniendo un panel LCD que, aunque sea fast, que sea más moderno y demás, no tiene técnicas de retroiluminación como el local dimming o demás. Por tanto, pues bueno, pues podemos decir que la colorimetría es correcta y que los negros pues no son puros, sino que son esos matices de grises. Bien, y por último, antes de pasar a los mandos, voy a comentar el tema del sonido, que para mí quizá es uno de los puntos más flacos del visor, uno de los puntos a mejorar por parte de la compañía, porque a mí me ha resultado, ya no, es inevitable compararlo con otros visores, el sonido que sale de sus altavoces, que los tenemos por aquí abajo, a ver si lo podéis ver, ahí lo tenéis, por ahí uno y por ahí otros. El sonido nos sale poco, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, lógicamente, sale poco potente y quizá un poco enlatado. Yo no sé si realmente el sonido es totalmente ambisónico o es un estéreo ambisónico, pero no suena del todo bien, bajo mi punto de vista, comparándolo con otros visores y otros sistemas de sonido. Sí es verdad que en el momento que nos colocamos unos auriculares que vayan conectados al ordenador, toda la experiencia en ese sentido varía, pero el visor de por sí, quizá por tema de ahorro de costes, etcétera, no tiene un sonido demasiado potente, no tiene unos graves potentes, tiene mucha presencia de los agudos, lo cual hace que todo suene un poquito más metálico. Bueno, para una experiencia no muy exigente está bien, pero para a lo mejor oídos más exigentes como los míos o los usuarios más premium, digamos así, pues quizás se le quede un poquito corto. Solución: conectarnos unos auriculares al ordenador, inalámbricos o no, y de esa manera sí vamos a tener un sonido más adecuado al resto de la experiencia del visor, ¿de acuerdo? Bien. Finalizando ya este análisis a fondo de estas DPVR E4, tenemos los mandos. Los mandos, como veis, son muy semejantes a los de las MetaQuest 2. A ver si los centro. Con su aro, quizá un poquito más alargados, de largo son muy parecidos a los de Pico 4. Y tienen todas las funcionalidades que se pueden esperar de un controlador VR. El tracking va correctamente, por cierto, tanto el tracking del visor como el tracking de los mandos, de los propios mandos, es totalmente correcto, no he tenido ningún problema al respecto. Y por tanto, bueno, pues en ese sentido, pues muy bien el visor y los mandos. Por otro lado, el tema va cargado con pilas, con 2 pilas, una pila en cada mando. Y por último, destacar sobre el tema de las ápticas, en lo negativo en este caso, que me han parecido unas ápticas, digamos así, simplistas. Son unas vibraciones las que vamos a tener, que están ahí, que están presentes, pero que no tienen apenas matices, al menos en el estado actual del firmware de este visor. Supongo que más adelante quizá lo mejoren, pero en el momento en que yo he hecho el análisis son unas ápticas muy justitas, están ahí. A mí me recuerda a las primeras ápticas que se incorporaron en los mandos tradicionales, que era una vibración, sí, la mano nos vibra, tiene ciertos matices, pero no llega a la profundidad de otros mandos, otros controladores VR con muchos más matices, unas ápticas más profundas, más equilibradas en cierta manera, pero bueno, pues son correctos para simplemente tener una experiencia pues óptima, para tener una experiencia óptima sin querer ir más lejos. Tenemos las ápticas, sí, pues las ápticas están ahí, pero si queremos a lo mejor unas ápticas más profesionales o más premium, pues tendríamos que utilizar otro tipo de mando. Estos mandos son muy justitos en ese sentido, pero bueno, están correctos para tener una experiencia esporádica, pues están bien. Por otro lado, también hay que decir que, por ejemplo, este visor, y ya llegando al punto de las conclusiones, por cierto, que los mandos efectivamente son muy cómodos, son muy livianos, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. La única pega que le encuentro es en las ápticas, que no son muy, lo que digo, tienen muy pocos matices, tienen unas vibraciones muy simples, pero aparte de eso, pues están bastante bien. En todo caso, y ya llego a las conclusiones,
Bueno, pues es un visor que bajo mi punto de vista podríamos definir, con todos mis respetos por supuesto a DPVR, que llega quizá un poco tarde. Es un visor en que, bueno, que si lo metemos dentro de la gama de visores Fresnel, con lentes Fresnel, pues quizás sea una de las mejores opciones que tenemos en el mercado actualmente, pero que, claro, lógicamente ahora se está implementando cada vez más en los visores, incluso los PSVR, el tema de las lentes Pancake. Ya las tenemos en Pico 4, recientemente las vamos a tener dentro de muy poco en las MetaQuest 3, y lógicamente esto hace que este visor, respecto a ese tipo de visores, quede un poco obsoleto en cierta manera. Que queremos un visor dentro de la gama de las lentes Fresnel lo mejor posible, pues este visor es bastante bueno, tiene bastantes buenas características, una experiencia bastante buena también, tanto en lo visual, bueno, en lo sonoro un poquito menos, pero sobre todo si nos ponemos auriculares y en lo visual es una experiencia que es muy disfrutable. Pero tenemos que tener claro eso, que son con lentes Fresnel. También tener en cuenta que lógicamente al ir por cable nos estamos beneficiando de menores latencias a la hora de jugar y de una fluidez pues que quizá todavía a nivel de wifi pues hay que tener un ordenador muy potente para conseguirlo y un router adecuado. Bueno, quizá a lo mejor yo diría que este visor está más indicado para los amantes de los simuladores, ya que yo he probado varios simuladores, como por ejemplo, ya lo diré en el próximo vídeo, en Assetto Corsa, en Microsoft Flight Simulator o incluso en F1 2023, y van fenomenalmente bien, fluidos, sin ningún tipo de problema, latencias bajas, una maravilla realmente. Que bueno, pues si tuviera esas lentes Pancake, pues seguramente sería una experiencia espectacular. Pero bueno, pues tenemos que limitarnos a lo que el producto nos ofrece, y yo creo que quizá este producto esté más indicado para este tipo de usuarios, los que buscan el DisplayPort, el famoso DisplayPort, que no les importa estar conectados con un cable para jugar, porque quizá a lo mejor es un perfil que usa más simuladores de todo tipo, que no hace falta moverse y demás, y por tanto el cable es un problema menor, pero que para otro tipo de usuarios quizá no sea el mejor visor. También es verdad que para ser un visor PSVR con estas características tiene un precio muy ajustado. Quizá a lo mejor me podéis decir, bueno, pero es que 499 euros con la oferta, con el descuento que tú nos has comentado respecto a las Pico 4 que cuestan menos, pues a lo mejor me inclinaría por unas Pico 4 antes que por este visor. Bueno, puede ser, pero todo va a depender, pienso, del uso que le vayamos a dar al visor, si queremos un visor standalone o no, si queremos un visor que sea exclusivamente para PSVR con su DisplayPort, ya que ya sabéis que los formatos standalone tienden a no usar el DisplayPort en ningún caso, y pues este visor, por ejemplo, sí nos da esa oportunidad. Además es un visor PSVR con un precio, vuelvo a repetir, normalmente los visores PSVR pues se nos van casi a los 1.200 euros, incluso visores con lentes Fresnel, y quizá este visor por casi 500 euros básicamente, pues nos va a dar una experiencia PSVR muy notable, quizá a lo mejor con algunas mejoras que se pueden implementar, que quizá por ejemplo pues las sugerencias que le he hecho yo a los chicos de DPVR a través del vídeo pues la puedan utilizar para mejorar su firmware, etcétera. Por ejemplo, mejorar esas ápticas de los mandos, mejorar el sonido si es posible, el propio sonido del visor, el tema del calor, yo no sé si eso se podrá arreglar o no a través del firmware, y determinadas cuestiones que podrían pulir un poquito más el producto. Pero no me parece que sea un mal visor, en definitiva, me parece un visor correcto, un visor para PSVR que es disfrutable, sobre todo con este perfil que ya os he comentado. Y bueno, pues un visor que, como digo, quizá llegue un poco tarde, pero que puede llegar a cumplir los deseos de cierta parte del público de la VR, y a un precio pues no demasiado descabellado, ¿de acuerdo? Bien, pues yo creo que esto es todo lo que tengo que decir por ahora de estas DPVR 4. Bueno, mañana haremos el último vídeo de análisis a fondo de estas DPVR 4, que lo que haremos es comentar brevemente. He probado hasta 10 juegos con este visor, y os voy a comentar un poco mi experiencia.
Ya os comento que no he podido hacer capturas de los juegos, pondremos un tráiler mientras yo os comento las cuestiones que sean correspondientes, porque no tenía forma de capturarlo, porque el visor no tiene método para grabar directamente en el visor, como es lógico, y a través del PC muchos juegos se ponían en pantalla pequeñita y demás, y era muy engorroso y quedaba muy feo para un vídeo el poder capturarlo de esa manera, con lo cual pues iremos viendo cada uno de estos 10 juegos que he analizado, os comentaré mis impresiones y pondremos un tráiler del juego correspondiente mientras tanto, y con eso finalizaremos el análisis de este DPVR E4. Por otro lado, el sábado tendremos, si queréis, pues un directo en el cual podréis resolver vuestras dudas acerca de este visor si os queda alguna. Y por otro lado, pues cualquier otra cuestión que queramos hablar así en directo, que siempre está chulo de en comunidad charlar y hablar en directo sobre las cuestiones de la VR. Bien, pues nada más, chicos de DPVR 4, DPVR, gracias por este visor que me ha permitido analizarlo para mi comunidad, para la audiencia de ReverQuest VR, y nos vemos pronto en más contenidos aquí en ReverQuest VR. Nos vemos. Chao, chao.